Hola, buenas noches. Gracias por estar por acá. Vamos a iniciar hoy con el libro 5 de la física. A diferencia de otros libros, no me voy a detener tanto en este libro, es decir, hoy vamos a verlo todo, porque estamos ya como próximos a acabar el texto de la física, porque solo son 8 libros. Así que si todo va bien, eh, la siguiente semana veríamos otro libro y así, ¿no? Esto por una parte, sí hay muchos indicios de que Aristóteles, pues sus ideas, lo que desarrolló, no surgieron de la nada y no surgieron solo por oposición a Platón. Yo creo que Aristóteles sí anduvo viajando en Oriente y hay muchas de las ideas que están en la física que son del pensamiento oriental. Y esta es la gran puerta a mi texto que tengo ahí ya como prometido, la Atenea Negra, ¿no? Entonces, hacia allá al final del libro, tipo el libro 7 8 les mando el argumento por medio de Jorge o ahí en el grupo para que sobre la siguiente parte del seminario, que de verdad me emociona muchísimo, cada que puedo lo digo, y pues ya estamos cocinando esa revisión de la Atenea Negra. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que dice Aristóteles. Lo que está intentando determinar de alguna manera son los tipos de movimientos, ¿no? Y pues sí hay aquí un breve problema lingüístico en el que me voy a detener, pero ahorita lo hago en un momento. Lo que quiere es decir qué es realmente el movimiento y qué no es el movimiento, porque ya lo definió en el libro 2 o en el libro 3 estuvo definiéndolo, pero más bien cuáles serían los tipos de movimiento y si es cada vez más claro. Dice, podemos hablar del movimiento, aquello que sea por accidente, ¿no? Acuérdense que cuando algo es por accidente no es parte del qualia pues de una entidad, ¿no? Sino que un perro sea blanco es accidental y no es, tiene que ver con su ser perro, ¿no? Dice, la segunda parte donde podemos tener el movimiento es que una parte de un todo cambie, ¿no? Entonces, es decir, el todo pues puede cambiar. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte donde podemos tener el movimiento es según que algo cambie y no otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo va desligando esto, pero lo más importante de estas formas de movimiento es preguntas que se hacen, ¿no? ¿Qué pasa con las afecciones? Es decir, con la forma en que algo es afectado y cómo es afectado por ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que le va a permitir a Aristóteles discernir qué es realmente el movimiento? Bueno, habla de algo y aquí es donde quiero hacer la breve acotación lingüística. Dice, hay tres clases de cambios. Voy con la traducción aquí de Gredos primero y luego revisamos un poco la de Ute Schmidt, que esta traducción es de Guillermo de Echandía, sí, es la traducción española. Entonces voy a la letra. Se sigue entonces de lo dicho que tiene que haber tres clases de cambios. Uno, de un sujeto a un sujeto. Dos, de un sujeto a un no sujeto. Y tres, de un no sujeto a un sujeto, ¿no? Entonces, no me gusta la traducción de sujeto. La palabra en griega es hipokeimenon, que obviamente pues a los estructuralistas y a los psicoanalistas les gusta mucho, ¿no? Ya hemos hablado de eso, del sujeto y cómo estas cuestiones, este, pues las ocupan como para hablar de quién sabe qué cosa, ¿no? La traducción de Ute Schmidt de la UNAM dice algo así. Puesto que cada cambio metabolé se da a partir de algo hacia algo, la denominación lo hace patente, algo se da después y una cosa representa algo anterior, la otra algo posterior. Lo que cambia podría cambiar de cuatro maneras. Aquí viene la traducción. A partir de un sustrato hacia un sustrato, a partir de un sustrato hacia un no sustrato, a partir de un no sustrato hacia un sustrato y la cuarta sería a partir de un no sustrato hacia un no sustrato. Entonces, lo que traduce Ute Schmidt es
más que sujeto, sustrato. El asunto, y aquí sí tuve que recurrir al viejo Heidegger, porque Hippokeimmenon está, él lo considera, no es parte digamos, el desarrollo que hace de la fisis, porque solo recuerden, revisa un par de apartados del libro uno de la fisis y ya escribe un texto de 80 páginas, pero más bien sí da una idea de hacia dónde va el concepto de Hippokeimmenon, digamos, de una forma que él considera que es más originaria y lo traduce como lo que yace ahí delante de antemano, ¿no? Entonces se pueden imaginar caminando por un sendero y de pronto en una pendiente y al bajar se dan cuenta que hay un lago hermoso que no sabían que estaba ahí, ¿no? Entonces, eso que yace delante de antemano sería Hippokeimmenon, ¿sí? Me parece como mucho más sencillo que entrar al juego de si Hippokeimmenon es sustrato o es sujeto, ¿no? O incluso sustancia. Entonces, eh, para Aristóteles es muy interesante esto porque primero el que va a descartar sería del que no es Hippokeimmenon al que no es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que habría un vacío, entonces recuerden que para Aristóteles no hay vacío, ¿no? No hay la posibilidad de que exista el vacío. Entonces, habla de la generación. La generación sería entonces de lo que no es un sustrato, no es un hipokeimenon, a un sustrato, ¿sí? Eso sería la generación. Y para Aristóteles la vida se genera así, del no sustrato al sustrato, ¿no? Entonces, pero dice, eso tampoco lo podemos definir, eso solo define qué es la generación, pero no define metabole, no define lo que es el cambio. Luego, lo que también va a quitar es aquello que es no sustrato, perdón, sustrato a no sustrato, eso es la destrucción, ¿sí? Y la destrucción tampoco obviamente es un tipo de cambio, porque lo que estás quitando es, por decirlo así, no quiero estar desarticulando, ¿no? Únicamente lo que estás haciendo es quitar esa parte visible, esa parte que yace a una entidad, ¿no? Entonces, tampoco esta cuestión la deja. Entonces, para Aristóteles, lo único que va a seleccionar como el cambio es lo que va de un sustrato a otro sustrato. Es decir, ahora sí vamos a decirlo con Heidegger. Aquello que Aristóteles va a considerar un cambio es aquello que va de lo que yace de antemano hacia aquello que va a lo que yace de antemano, ¿no? Es decir, son dos cosas que por sí ya están ahí y que no hace más falta que articularse. Eso sería lo que hace la fisis. Un cambio nos permite pasar de lo que ya existe de antemano a otra cosa que ya existe de antemano, ¿sí? Y el mundo griego me parece que se da así, ¿no? Eso que nos sale al paso, nos sale al encuentro, por ejemplo, caminar también en un bosque lleno de neblina, ¿no? Y pues guiarnos por nuestros pasos, porque si han caminado en un bosque de neblina, solo ves unos cuantos pasos, ¿no? Ni siquiera ya metros, ¿no? Unos cuantos pasos que tu propio andar te va develando, ¿no? Porque si tú volteas la mirada hacia enfrente, en realidad solo ves blanco, solo ves la neblina, entonces tienes que mirar dónde pisas y por eso casi todo el tiempo vas viendo tus pasos. Y en ese sentido, algo que ya hace delante, pues puede resultar algo inesperado, puede resultar algo que parece ser lo que tú crees que es, pero cuando te aproximas no es, ¿no? Entonces, me parece que un poco el mundo griego se da así, ¿no? Entonces, el cambio, metabolé, y de ahí ya saben nuestra palabra metabolismo, ¿no? Por la forma en que cambian los alimentos, se absorben los nutrientes y se toma prestada el término metabolé, pero es mucho más que eso, mucho más que ese cambio que se vuelve lo nutricio, me parece que es más un cambio de aquello que ya se delante de antemano hacia otra cosa que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, de ahí va a elegir Aristóteles este cambio como el cambio por excelencia, ¿sí? Y otra de las cosas que va diciendo en este texto es que
lo que se necesita para definir un cambio es que haya cierta contradicción entre aquello que está delante respecto a lo que otra cosa que está delante o previamente, ¿no? Y los clásicos ejemplos son la oposición de cuáles de colores, por ejemplo, lo que es blanco, lo que es negro, lo que es contrario, lo que es intermedio. Y lo que hace para hablar de esto es intentar definir aquello que sería, es un problema que creo no resuelve, porque ya lo mencionó otros libros, lo contrario al movimiento. Y lo que va a desarrollar, me parece, en el libro 5 y lo deja inconcluso, es si el reposo es contrario al movimiento. Ya habíamos visto, no sé si recuerdan, que en el libro 2 me parece, cuando hablaba de que el zorro tiene un color y que si el zorro está dormido, de todos modos está en cierto movimiento porque el color está ahí acompañando al zorro y el reposo en ese yacer, en esa cualia del zorro que es el color, pues precisamente el reposo es un tipo de movimiento para Aristóteles. Y aquí vuelve a regresar a esa pregunta si el reposo sería un tipo de movimiento. Les adelanto un poquito, la respuesta que da Aristóteles es parece que sí, pero no tenemos la seguridad, ¿no? Entonces, quiero irme un poquito aquí a la letra para hablar de lo que está diciendo. Acuérdense que ya él dejó, descartó la generación como el movimiento per se, descartó también la destrucción, ¿no? Y más bien lo que dijo fue algo que es de sustrato a sustrato. Entonces, sigo aquí. Además, como en todo proceso de generación y de cambio, tiene que haber una materia subyacente. ¿Cuál sería esta? ¿Acaso lo generado sería movimiento o generación de la misma manera en lo que lo alterable es cuerpo o alma? Pero, una vez más, ¿hacia qué se movería? Porque tiene que haber algo cuyo movimiento proceda desde algo hacia algo. Pero ese algo no puede ser un movimiento ni una generación, lo que veíamos, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces? Porque el acto de aprender no es la generación del acto de aprender. ¿Sí? Por consiguiente, no hay generación de una generación, ni tampoco en el caso de una generación particular. El ejemplo es muy sencillo, ¿no? Eh, Voy a repetir esta idea. El acto de aprender no es la generación del acto de aprender, ¿no? Eh, ¿Qué sería aprender? Bueno, de acuerdo a lo que está, lo que yace delante, ¿no? O lo que yace ahí previamente, uno se topa con el aprender. Pero en realidad no es que cada vez que te encuentres con algo, lo estás generando solo por encontrarse con algo. Esto un poco en contra de esos movimientos ahora New Age, ¿no? Pues sí, Aristóteles no está en eso, donde tú creas tu realidad, ¿no? Eso es como el discurso contemporáneo, ¿no? Si tú decretas tu realidad, estás creando tu realidad, la estás formando. Y Aristóteles dice, no, eso no es posible. Para el mundo griego, como pensamos, o una cierta fracción de la humanidad piensa cómo se construye la realidad, para el mundo griego, creo, según Aristóteles, no es posible. No, porque eso que está delante ya está ahí previamente al modo de aprehensión, al modo de conocer, ¿no? Aprender y aprender, ¿no? En los dos sentidos. Entonces, se está desmarcando de cómo pues tal vez alguien podría pensar que Aristóteles pudo haber visto una forma humana de intentar entender la realidad, porque lo hace con la economía. En el libro de la política se burla, se mofa de como una forma de entender, de relacionarse con el dinero, que es acumular. Y él dice que es insostenible esa forma para una ciudad. Y en eso estamos hoy en día, ¿no? O sea, una cosa sí, sí Aristóteles alcanzaba a ver muchos modos de ser que le parecían absurdos para la forma griega, pero pues es en lo que estamos, ¿no? En lo que estamos ahora y es de lo que se está desmarcando, ¿no? Ok, voy a seguir un poquito más. Dice, continúa Aristóteles. Finalmente, si hay tres clases de movimientos, entonces la naturaleza subyacente en el movimiento y aquello hacia lo cual
va, tendrían que ser un movimiento de alguna de estas tres clases. Por ejemplo, el desplazamiento tendría que alterarse o ser desplazado. En general, puesto que todo lo que está en movimiento es movido de tres maneras, o por accidente, o según una parte, recuerden, si una parte se mueve el todo, o por sí. Un cambio solo se puede cambiar por accidente, como cuando un hombre que está curando, perdón, que se está curando, se pone a correr o a aprender algo. Pero ya hemos excluido en nuestro estudio el cambio accidental, ¿no? Es decir, si alguien está, no sé, con un resfriado, ¿no? Y entonces, pues ya está en la fase de recuperación y se pone a leer, pues eso no va a sumar al que es el cuerpo mismo por fisis, por cambio, se sane, ¿no? Entonces, lo que dice Aristóteles, esto sería accidental, que lea, que no lea, que coma, que camine, es accidental a que su cuerpo esté sanando, ¿no? Entonces, sí está siendo él muy, muy específico de acuerdo a las tres clases de movimientos y lo que dice entonces, para que sea movimiento no debe ser accidental, debe ser en sí, debe ser por fisis y debe ser de un sustrato de un hipokeimenon a otro sustrato, otro hipokeimenon, ¿no? Ok, luego lo que hace es, y en esto no me voy a detener, nada más lo voy a mencionar, es hablar de las orillas, ¿sí? De no solo de entidades, sino de eventos, que se intenta definir qué es algo que está junto, qué es algo que está separado, qué es algo que está en contacto con algo, qué es algo que está entre, que es algo que está en sucesión, que es contiguo y continuo, ¿sí? Y en parte de esto es para decir cómo es que el cambio se puede concebir. Me parece que es una cuestión que no desarrolla cada uno de estos conceptos que va articulando en este apartado del capítulo, me parece que los va a tomar adelante, solo los menciona, digamos que los nombra nada más, para regresar otra vez a una pregunta. ¿Hay un solo movimiento en la porfisis o hay varios movimientos? Dice, si ya vimos que hay una característica que el movimiento debe ser de un sustrato a otro sustrato, ¿sí? Y que descarta la generación de uno sustrato a un sustrato y que descarta la destrucción, que es de un sustrato a uno sustrato, entonces dice, tenemos que preguntarnos si realmente existe un solo movimiento por fisis, ¿sí? Un solo movimiento que sea en sí y por sí, ¿sí? Entonces, aquí viene una otra cosa difícil, me parece que los traductores aquí también tuvieron que vérselas con algunos tropiezos, pero bueno, vamos a intentar revisar este párrafo en las dos traducciones que tenemos a la mano y discutimos un poco. Entonces, voy hacia el apartado 4 del libro 5, donde Aristóteles estaba preguntándose sobre la unidad del movimiento. Y dice, así pues, los movimientos tienen unidad genérica y específica en el sentido indicado. Pero se dice que un movimiento es absolutamente uno cuando tiene unidad esencial y numérica. Las siguientes distinciones mostrarán con claridad lo que es el movimiento. Hablamos del movimiento según tres respectos. Lo que sería el primero, en que el segundo y cuándo el tercero. Digo lo que porque es necesario que haya algo que esté en movimiento. Por ejemplo, un hombre o el oro. Y esto tiene que moverse en algo, por ejemplo, en un lugar o en una afección. Y en un cuando, pues todo se mueve en el tiempo. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Con el cronos, ¿no? De estos tres, la unidad genérica o específica del movimiento depende de la unidad de la cosa, en que se cumple el movimiento. Su unidad en cuanto al sujeto de la cosa en movimiento, su contigüidad del tiempo y su unidad absoluta de los tres. Porque el en que tiene que ser uno e indivisible, como la especie que es una. Y también el cuándo tiene que ser uno, como un tiempo unitario y sin interrupción. Y asimismo, lo que está en movimiento tiene que ser uno, pero no accidentalmente, como el blanco que se oscurece es uno, o corisco que se pasea es uno. No en el sentido en que corisco y blanco puedan ser accidentalmente uno, o sea, que corisco sea blanco, ¿no? Ni tampoco en virtud de algo común,
Pues dos hombres podrían curarse al mismo tiempo de la misma enfermedad, por ejemplo, de una inflamación de los ojos, pero eso no sería uno más que en especie, ¿no? Entonces, ahí me parece que eh, es uno en tanto que tiene estas cualidades, lo que, en qué y cuándo, ¿sí? Que son las posibilidades en que la fisis pueda existir, las posibilidades en que la fisis de alguna manera pueda hacer movimiento. Por eso hemos estado definiendo cada una de estas cosas. Definimos el espacio, definimos el tiempo y definimos aquello que qué es lo que, ¿no? Lo que por necesidad se da. Y recuerden, por necesidad la fisis requiere, ¿no? Que o se vuelve como principio fundamental o principio de los entes, ¿no? Entonces, bueno, voy a la traducción de Ute Schmidt, nada más de este párrafo, del 227b. Aquí estamos. A ver. Ok. Dice, em, en sentido absoluto, el cambio es uno cuando la esencia es una y el número también. Resulta claro cuál es el cambio de esta índole al analizar lo siguiente. Son tres las cosas en relación a las que decimos que hay cambio. ¿Qué? Y la traductora pone ese qué es igual al el objeto. ¿En qué? Pone igual al lugar. ¿Y cuándo? Igual al tiempo. Digo que es necesario que lo que cambia sea algo, como un hombre u oro, y que cambie dentro de algo, como en un espacio o en un estado, y que cambie en un tiempo, pues todo cambia en el tiempo. De ellos, el ser uno según género y especie está en la cosa en la que cambia. Lo contiguo del cambio está en el tiempo. El ser uno en sentido absoluto está en todo eso tanto en el en qué debe ser uno e indivisible, como por ejemplo la especie de cambio, como también el cuándo. El tiempo debe ser uno y sin pausas. También lo que cambia debe ser uno, no solo por accidente, como lo blanco deviene negro y Corisco camina. Corisco y lo blanco son aquí uno, pero solo por accidente. Y tampoco debe ser común, pues podría ser que dos hombres se curan simultáneamente por la misma curación de una enfermedad de los ojos, por ejemplo. Pero este no es solo cambio, sino uno según la especie. Bueno, entonces, ahí está. Me parece más clara la traducción de Ute Schmidt, ¿no? En relación a la pregunta que Aristóteles está haciendo. Si es uno el cambio, debe tener estas características, ¿no? En tanto que objeto, en tanto que tiempo y en tanto que lugar, ¿sí? Y para ir como hacia la parte final de, de este apartado del libro 5, empieza a preguntarse sobre la continuidad. Por eso también previamente hablo un poquito de qué sería lo que es continuo, ¿no? Y qué sería aquello que está, por decirlo así, tocando las orillas, ¿no? Un evento o algo que ya se adelante, cómo puede entrelazarse con otra cosa que ya se adelante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un problema que Aristóteles está viendo del mundo griego que es cómo, cómo se dan las continuidades o cómo se interrumpen las continuidades y apenas lo puede articular. Para nosotros con toda la modernidad nos parece muy claro decir, no, pues no hay continuidades, todo es discontinuidad porque todo está cortado por conceptos, todo está cortado por categorías. Y ese es el problema de la modernidad, ¿no? Ya estamos muy seguros que no hay continuidades o estamos muy seguros de que hay una gran continuidad, ¿no? Pero Aristóteles lo que está haciendo es decir, bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque la física de alguna manera nos está arrojando a pensarla de cierta manera, ¿no? Esta forma de hablar del cambio y la esencia del cambio. Entonces, voy un poco otra vez a la letra. Puesto que todo movimiento es continuo, un movimiento que sea absolutamente uno tiene que ser continuo, ya que todo movimiento es divisible, y si es continuo, tendrá que ser uno.
porque no todo movimiento es continuo con cualquier otro, como también cualquier cosa al azar es continua con cualquier otra al azar, ya que solo son continuas aquellas cuyos extremos son uno, ¿no? Entonces, en relación al tiempo, para Aristóteles es muy importante hablar de esta unidad en términos de lo que es absolutamente uno, pero va a tener problemas en realidad para sostener que haya un movimiento completamente que sea uno solo y absolutamente uno solo, porque para ello tendría que definir cuál es su contrario. Recuerden que en Aristóteles la definición de un concepto necesita algo, un contrario, ¿no? Entonces, en este caso, no lo va encontrando, sino que hasta la última parte de este libro es donde él se va a preguntar realmente si el, el contrario del movimiento sería el reposo. Ese es un problema, les digo que queda irresoluble porque previamente decía que no, ¿no? Que el movimiento es como tal el reposo, perdón, es un tipo de movimiento. Entonces, voy un poquito a la letra y luego ya discutimos un poco. Es el inicio del apartado 6 del libro 5, dice Aristóteles. Pero puesto que el movimiento parece ser contrario no solo a otro movimiento, sino también al reposo, tenemos que hacer algunas precisiones al respecto. Estrictamente hablando, lo contrario de un movimiento es otro movimiento, pero el movimiento se opone también al reposo, pues el reposo es la privación de movimiento, y en cuanto a privación, puede ser entendido en cierto sentido como su contrario cada especie de movimiento con cada especie de reposo. Por ejemplo, el movimiento local con el reposo local. Pero todo esto es demasiado general, pues, ¿qué es lo que se opone a lo que permanece en un lugar? Lo que se mueve desde o lo que se mueve hacia ese lugar. Claro está, como el movimiento se produce entre dos sujetos, recuerden, entre sustrato a sustrato, el reposo en un lugar se opone al movimiento desde el cual perdón, desde ese lugar hacia el lugar contrario, mientras que el reposo en el lugar contrario se opone al movimiento desde este hacia el otro lugar, ¿no? Entonces, ahí es como está problematizando esto en relación al movimiento y el reposo. Y quiero tomar la parte final del libro, donde el último párrafo, donde va a dejar abierta la pregunta, ¿no? Y con eso, pues, quiero que vayamos a la discusión. Pero sobre el llegar a detenerse se presenta la dificultad de si todos los movimientos contra la naturaleza tienen un reposo que se les opone. Sería absurdo que fuese así, pues un cuerpo puede estar en reposo, pero por violencia. Luego, algo estaría en reposo, aunque no fuera siempre, sin que su reposo se hubiera generado. Por eso es claro que hay tal reposo, pues así como algo puede estar en movimiento en contra de su naturaleza, también puede estar en reposo en contra de su naturaleza. Y puesto que en algunas cosas puede haber movimientos de acuerdo con su naturaleza y en contra de ella, como el fuego que se mueve hacia arriba de acuerdo con su naturaleza y hacia abajo en contra de ella, ¿cuál sería el movimiento contrario al movimiento natural hacia arriba? ¿El movimiento contranatural hacia abajo o el movimiento natural de la Tierra hacia abajo? Es claro que ambos son contrarios, aunque no del mismo modo, pues, por una parte, un movimiento conforme a la naturaleza es contrario a otro movimiento, conforme a naturaleza, en tanto que uno es de la tierra y el otro del fuego. Por otra parte, el movimiento del fuego hacia arriba, en tanto que conforme a su naturaleza, es contrario a su movimiento hacia abajo, en tanto que contrario a su naturaleza. Y de la misma manera, en los casos de reposo. Quizás el movimiento se opone también en cierta manera al reposo. Perdón por el trabalenguas, pero está complicado leer esto en voz alta. Nada más, nada más con eso quiero cerrar el asunto de la pregunta que hace Aristóteles sobre qué es no solo el movimiento, sino también el reposo, porque lo que está en juego es aquello que yace delante previamente, ¿no? Que es cómo, siguiendo a Heidegger con esta pista del hipokeimenon, y cómo a partir de estas dos encuentros, ¿no? Entre la experiencia de encontrar lo que yace delante previamente
frente a otra cosa que ya se adelante previamente. Me parece que es en lo que Aristóteles está jugando esto, pero ahí el problema que quiere insertar es, si esto es el movimiento, ¿no? Dos cosas que ya hacen previamente, ¿qué es el reposo? ¿No? Y por qué valdría la pena preguntarse si eso sería lo contrario al movimiento? Es un libro, es un capítulo difícil, ¿no? Para seguirlo. Ustedes que han estado en estas clases, más o menos ahí vamos siguiendo a Aristóteles, pero sí hay problemas que deja irresolubles en la física y que no sé si en otros textos como en el de la generación o incluso en el de Pepsi, que es sobre el alma, resuelve o incluso en el Tratado de la Metafísica, pero por lo menos aquí deja problemas interesantes para discutir. Bueno, ahora sí, comentarios, preguntas. O sea, en este momento se está poniendo en duda el reposo. Sí, Y también cosa curiosa, ¿no? Lo contrario, ¿no? Porque sí, justo siempre la cuestión es buscar lo contrario en lo, perdón, lo positivo de lo negativo que tenemos en la mano o lo negativo de lo positivo que tenemos en la mano, ¿no? Y realmente no se alcanza a ver que probablemente lo contrario no responde a la misma naturaleza. totalmente, totalmente. Y entonces el reposo o el movimiento no participarían de la misma naturaleza. Es una pregunta que deja ahí Aristóteles abierta. De hecho, quisiera leer esto es del libro 2. Eh, el zorro reposa cuando está corriendo, desde el movimiento en que conserva su color. Se trata del reposo de la ausencia de transformación. Ahí es donde dice Aristóteles, el reposo es un tipo de movimiento, pero acá dice, bueno, no, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿No? Creo que es esencialmente esto. Honestamente, si soy sincero con ustedes, no sé a dónde va, ¿no? O sea, para mí es un enigma cada capítulo porque son complejos, ¿no? Porque además tenemos que intentar aproximarnos a cómo un griego está viendo el mundo de su tiempo, ¿no? Como les decía, la diferencia de cómo miramos la realidad y lo que Aristóteles está diciendo, o sea, una forma de pensar moderna que es decreto mi realidad. Y no, para Aristóteles, aquí en este libro nos dice, no es cierto, no hay posibilidad de pensar así según la física. Has, ¿quieres comentar algo? Sí, 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 que por todo lo que dice Aristóteles no hay reposo. Podría Es ser, interesante. podría ser la nada, pero la nada es el principio de algo y está en movimiento. Sí, y donde se acerca en este capítulo a la nada, lo descarta Has, porque dice, el movimiento no puede ser de un no sujeto a otro no sujeto, Ajá. ¿no? Exactamente ahí, se quita de ahí, ¿no? Por eso yo creo que no hay reposo. Eso es interesante, es interesante. Me parece que sí es una lectura que podemos seguir, ¿no? Porque sí lo deja abierto en otros libros, Has, que él dice que el reposo es un tipo de movimiento o no hay reposo como tal, ¿no? Ujú, ¿Qué más, ujú, Has? ujú. Nada más. Ok, Solo eso. gracias. ¿Quién más? Anímense. Ya estamos más de la mitad del libro de los libros de la física, así que vamos ya hacia la parte final. Pero digan algo, por favor. Tu micro está apagado, Jorge. Ahí, a mí a ver, mi mente se quedó en reposo. A mí me inquieta porque llevo un rato sosteniendo contra todo esta cuestión de la imposibilidad de la continuidad de la cultura como experiencia. Y que entonces eso que,
que tomamos como cultura generalmente es huella de un momento cultural, pero territorio de una potencia identificatoria distinta. Y esa cosa discontinua es muy difícil de sostener porque pareciera que haces como un lacanismo barato, ¿no? O sea, de la formación de lo inconsciente, ¿no? Del significante cualquiera y esas cosas, que no estoy seguro si es la lectura propia de Lacan o la lectura que yo hacía constantemente de Lacan, pero el tratar de sostener que no es una dos caras de la misma moneda, que se está de un lado o del otro, es bien complicado, porque porque es muy difícil sostener lo contrario como algo que pertenece a otra naturaleza. Y me queda como ese ganchito jalando hacia esta cuestión en Aristóteles, ¿no? Como de lo que no comparte naturaleza y que sin embargo puede ser lo contrario o lo otro, donde lo eso, lo propio, por ejemplo en el caso del movimiento, no es. ¿No? Y vuelve la pregunta, ¿no? ¿Qué o a qué se podría llamar reposo? ¿No? Porque no hay cambio, pero potencialmente lo hay. Pero el reposo tendría que tener una naturaleza que sea imposible. Y por lo tanto el movimiento tendría que ser oponerse a la naturaleza del reposo sin desplazarlo. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Perdón un momentito. Es que le voy a ir la puerta. Mi hija que va al balcón. Sí, sí, totalmente. Hola. Que no te oye muy Hola, bien. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, A ver, va. pequeña. A ver, ya, a ver, ya. Ahí ya te oyen. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, te perdiste la hora de presentar a los perritos. ¿No estabas? Y todos presentamos a nuestros perros. Y a ver si después. Pues, Va, Ándale, corre, ve al baño. Ahorita vienes. sí, ellos. porque te vaya a pasar lo que a tu papá. ¿Ya qué edad tiene? Va a cumplir ya 4 años. Sí, Linda. en diciembre. Oh. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren decir? Octavio, 4 años son bien poquitos. Mi bebé cumplió 46 hoy. ¿Cuál de tus bebés? El más chico de mis bebés cumplió 46. Sí, sí, son 4. Son nada. Está muy... Sí, sí. El 10%. Bueno, necesito hacer una pausa urgentemente para ayudar a mi hija. Sí, sí. Aquí te esperamos. Mientras si alguien quiere platicar, ¿no? Sí, Ok. si lo vemos fisiológicamente, ¿Qué? el movimiento, el cuerpo siempre está en movimiento, pero Sí, si te mueres, también. sigues bueno, o lo que queda sigue transformándose, sigue moviéndose. Sigue en movimiento. Solo si pensamos que el movimiento es cambio. Ajá. Entonces sí. Pero es que esto, todo el debate está fuerte porque, por ejemplo, algo que es de un color, pero con la ausencia de luz, el color cambia, o con una luz distinta el color cambia. ¿Hay movimiento o no hay movimiento, no? Porque hay cambio. Pero habría movimiento de la materia corporal, se va deshaciendo hasta que se vuelve otra cosa. Sí, 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 sí. Sí, en la medida en la que hay cambio. Pero solo si el movimiento es considerado cambio. Ujú. Ahí está ya el maestro. Este ejemplo
que alguna vez hemos retomado aquí este seminario, de por qué el fuego va hacia arriba, ¿no? Y creo que para Aristóteles la respuesta es muy simple, porque es su naturaleza, es por fisis, ¿no? Es, digamos, porque tiene que ir hacia arriba, ¿no? Ujú, Y lo que dice ahora es, bueno, y si al contrario fuera que fuese para abajo, pero ni siquiera en el espacio el fuego va hacia abajo, ¿no? ujú. El fuego en realidad, cuando, no sé, creo que un astronauta prende un fósforo así con gravedad cero y se hace una esfera, ¿no? ¿No? Ni siquiera es que vaya hacia abajo por no tener gravedad, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que estamos, ¿cómo decirlo, no? Preguntándonos con Aristóteles por qué considera que las cosas son contrarias o por qué considera que las cosas se dan por sí mismas o si hay cierta violencia que pueda hacer que cambie el curso de las cosas, ¿no? Cambie algo que tenga como cierta dirección, que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo, etcétera, ¿no? No sé, ¿qué más? ¿Podemos, Octavio, sostener la idea de que movimiento y cambio van o son inherentes? Son- Sí, de hecho, como en muchas partes de la física, metabolé y kínesis son sinónimos. Los usa de forma intercambiable y a veces sí los va distinguiendo, ¿no? Cuando quiere hacer precisiones, pero casi todo el tiempo son sinónimos. Porque la pregunta que había hecho Marta, o bueno, la sugerencia es, ¿el cuerpo en descomposición está en movimiento en la medida en la que está en cambio, ¿no? Sí, sí, en tanto que gilé, que sería forma, pero no en tanto que anthropos, que sería un humano, ¿no? Lo cual lleva a la pregunta forzosa, ¿no? ¿Qué es el reposo? Sí, sí. No sé si va a hablar Aristóteles de lo inanimado en algún momento. Me parece que en este libro de la física no se va a detener en eso. Tal vez en el de la generación o en el del alma, sí vaya a intentar responder por ahí esto. ¿Alguien más? Ya, yo ya, ¿Ya? Si no, pues no sé, cerraríamos aquí, Jorge, si no hay más comentarios, como tú quieras. preguntas, comentarios. Bueno, mi hija me está enseñando montañas de almohadas, pero Y Ok, es- entonces yo me despido si ya no hay más. sí, yo creo que ya cerramos aquí. Que pasen buenas noches todos. Sale, Gracias más cuídate. Gracias, Octavio. a ustedes. Bueno, no sé, espérense, yo estoy dando los anuncios. Los A avisos ver, parroquiales, por favor. La próxima semana le toca a Alejandra, luego reposamos uno y ya estaremos de lleno en septiembre, ¿no? En septiembre, reposamos uno, sí, ya saben, descansamos o uno. sea que sí hay reposo. Sí, hay reposo cada 3 semanas. Ya reposo, exacto. Eh, Nada más habrá que ver porque ya en septiembre empiezan los feriados y todo eso. Nada más lo vamos definiendo cada semana, ¿no? Ya saben que nos empieza la fiesta de septiembre. Y yo creo que nos faltarán 3 sesiones a cada uno para cerrar este año. Vaya, Susana, cuídate. Y para plantear el proyecto a partir de enero, ¿no? Que el proyecto sigue, va nuestro cuarto año, ¿no? Vamos a arrancar nuestro cuarto año. Eh, a lo mejor nos tomamos un descanso más grande, depende, ¿no? Porque lo que traen Alejandra y tú tiene que acabarse. Y yo ahorita, pues prácticamente ya está lo de Jimbutas terminado, ¿no? Tengo un par de cosas que me gustaría puntualizar y ya. Pero bueno, próxima semana, Alejandra, descansamos una.
Y yo espero que nos toquen 3 sesiones más a cada uno, o dos por lo menos. Descansamos hasta, ya saben, mitad de enero, finales de enero. Y pues ya arrancamos el proyecto del próximo año. Pero todo sigue y vamos a ver cómo hacemos que siga más. Ah, por ahí me propusieron subirlo a Spotify como podcast. Entonces igual subimos esto a Spotify a ver cómo nos va. Estaría ¿Vale? interesante, ¿no? Sí. A ver, ahí está Son Cora. son un buen de sesiones, sí. Sí, estaría bueno ir subiendo al Spotify a ver si. Ahí Vamos a creo ver. que sí se monetiza, ¿no? Sí, creo que sí. Digo, nunca espero monetizar realmente mucho, pero lo que me interesa de decir que se monetiza es que hay gente que escucha. Ujú. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va yendo. Y pues bueno, todos los que nos ven en YouTube, qué bueno que vuelvan a venir. Cuando más dije que nos veían, vinieron solo 7. Ujú. eh, pero bueno, pues ya está. Nos vemos en una semana. Ok. Sale, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Descansa. Buenas noches. Bye Bye. bye. Buenas noches, bye. Bye bye. Adiós, Coli hermosí. Adiós, la Coli hermosí. Buenas noches, Purs.